curso, creo que ha sido bastante enriquecedor y no deja de serlo hasta el último momento, como les he indicado anteriormente. Entonces, bueno, vamos a tomar en consideración cada detalle. Si tenemos preguntas, vamos a hacerlas en este momento. Si quedan dudas de las clases anteriores, por supuesto, siempre y cuando no conlleve a dar una explicación de toda la clase anterior, pero igual podemos hacerla saber, la duda que nos ha quedado, porque también tenemos cómo revisar en nuestras clases cuáles son esos puntos que ya hemos conversado, ¿sí? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la comorbilidad en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué es, según ustedes, la comorbilidad? ¿De qué trata? ¿Qué será comorbilidad? A ver, los leo o pueden levantar sus manitos y participar. ¿Qué es para ustedes comorbilidad? Buenas tardes, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Qué será comorbilidad? ¿Alguien tiene idea? ¿Han escuchado antes la palabra comorbilidad? Factores asociados, muy bien. Vamos a hacer una lluvia de ideas para crear un concepto que para nosotros sea fácil de identificar, ¿ok? Muy bien, son factores asociados. ¿Factores asociados a qué, Vero? A ver. ¿Alguien más ha escuchado sobre la palabra comorbilidad? Muy bien, Mercedes, es la presencia de dos o más trastornos, ¿ok? Excelente, sí, definitivamente la comorbilidad es cuando se presentan enfermedades o varias en una misma persona, excelente. Presencia simultánea de dos o más condiciones, muy bien. Eh, sí, estamos completamente dentro, alineados con lo que es el concepto de comorbilidad, porque la comorbilidad quiere decir que una persona cuenta con dos o más trastornos al mismo tiempo, ¿ok? Eso es posible, ¿sí? Eso es posible tanto en enfermedades como en condiciones y en trastornos de la salud mental, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de que hay una comorbilidad cuando una persona tiene un diagnóstico de TDAH con una comorbilidad con un trastorno también de ansiedad, con un trastorno del aprendizaje, con un trastorno depresivo, con un trastorno de cualquier otro tipo. Puede ser también un trastorno del neurodesarrollo, puede ser un trastorno de personalidad, puede estar hablando del TDAH, enfocados en el TDAH, puede estar asociado también o acompañado de un trastorno emocional o de la conducta. ¿Ok? Muy bien. Ok, perfecto, así es. El autismo, la ansiedad, todo esto se puede asociar, así es. Excelente. Keren, te escuchamos. Bueno, en mi caso yo tengo TDAH, también está asociado con algunas partes que tengo de TDA y tengo disgrafía. No, mi cerebro no coordina lo que está en su cabeza y la forma que va escribiendo. No es legible mi escritura. Tengo que hacer un esfuerzo muy para que coordine mi cerebro con mi mano. Eso a veces también por ahí que podemos tener una aceleración del pensamiento. Normalmente es típico encontrarlo en la disgrafia, ¿sí? Entonces, no se da con errores. Pero, sin embargo, si hablamos de que hay un TDAH, también dudaría un poco de la disgrafia porque hablamos de que es muy común dentro del propio TDAH cometer errores a la hora de escribir, a la hora de hablar, a la hora de ejecutar algo por la misma desatención, ¿ok? Entonces, claro, no quiero decir que tú no lo tengas, pero
cuando tenemos este tipo de situaciones, tenemos que ser muy precisos para poder llegar a esa conclusión, ¿ok? Mercedes, te escuchamos. Buenas noches con todos. Para dar un comentario, no he podido hacerlo durante las clases, pero ahora que hablamos de este tema, yo quiero comentar sobre mi hijo. Fue diagnosticado con un leve TDAH, me dijeron, y tenía unas crisis de ansiedad terribles. Ok, Por eso me interesé en estos temas. Yo soy profesora de secundaria y ok, a la, hoy en día, o sea, yo doy testimonio que sí se puede salir adelante, mucha paciencia, mucho amor, abrazar sin cuestionar, sin decir esto. Simplemente yo en mi caso lo abrazaba a mi hijo y le decía, estoy contigo, ya pasa, nada más. Ellos no necesitan nada más. Y a todos los que tienen sus hijos, tienen estos problemas, que tengan mucha fe, que al final es todo pasa y con todo lo que estamos aprendiendo vamos a salir adelante. Y agradecerle a usted, profesora, por lindas las clases, de verdad me encantan, yo no me las pierdo. Estoy ahí y de hecho las voy a volver a ver. Mil gracias y ánimos a todos que sí se puede. qué bueno, qué bueno. Gracias por esas palabras, Mercedes. Así como puedo yo motivarlos a ustedes, también son una gasolina para nosotros como docentes escucharlos decir ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, con toda la mejor disposición para ustedes, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que la comorbilidad es la, el acompañamiento de uno o dos más, perdón, de dos o más trastornos en conjunto en una misma persona al mismo tiempo, ¿ok? Ábrele tu hermano. Ok, entonces, algo importante antes de dar continuidad con lo del tema de la comorbilidad es saber y que ustedes tengan en cuenta, esto es de acuerdo a estadísticas que se han realizado, el TDAH suele estar diagnosticado, suele estar evidenciado mayormente en los hombres. El TDAH predominante hiperactivo impulsivo, ¿ok? Mientras que en las mujeres la tasa más alta que se encuentra son trastornos de TDAH, pero existe una comorbilidad, ¿ok? Muchas veces en las mujeres se llega a detectar el TDAH después de haber diagnosticado primero una ansiedad, como así como nos comentaba Mercedes, ¿no? Se presentan estos síntomas y en el mismo proceso del diagnóstico, pues se llega a la conclusión de que en realidad existe una comorbilidad. ¿Qué es más fácil identificar? ¿Un trastorno o varios trastornos en conjunto? Definitivamente es mucho más complejo cuando hablamos de que existen comorbilidades, ¿ok? Para que más o menos tengan una idea, yo tengo una paciente, esta paciente tiene aproximadamente 28 años, ¿verdad? Y esta paciente llega con un trastorno ansioso depresivo, que sí existe en realidad el trastorno ansioso. En ella habían síntomas depresivos, pero por supuesto, porque eran consecuencia de un TDAH que no había sido identificado. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho consciente la sintomatología, ¿por qué? Porque todavía ella no ha pasado por el neurólogo, ¿ok? Yo tengo el diagnóstico presuntivo, yo tengo mi hipótesis de diagnóstico y es completamente válido. Trabajamos en los síntomas reales que vive la paciente y la aplicación de mi programa terapéutico ha sido netamente de una persona con ansiedad y con una comorbilidad de TDAH, ¿sí? Entonces, ¿qué trabajamos acá? Bueno, trabajamos lo que es terapia cognitivo-conductual, trabajamos con racional emotiva, ¿no? Que es parte también de la cognitivo-conductual y otras herramientas más. Y esto ha sido bastante útil para la paciente. ¿Por qué? Porque ha habido una reprogramación de lo cognitivo y de lo conductual, ¿sí? Muy bien. El trastorno oposicionista, el desafiante, que tiene un poco más de hostilidad, ¿sí? En el comportamiento de la persona oposicionista desafiante sí existe mayor hostilidad. Esto puede ocurrir si junto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ojo, que no significa que en el TDAH sea una característica propia del trastorno lo que es la hostilidad, ¿ok? Entonces, ¿en quiénes encontramos normalmente este tipo de comorbilidades?
Bueno, en la mitad de los niños que presentan lo que es el TDAH combinado, ¿ok? ¿Cuál es la presentación combinada? Donde existen síntomas del inatento y del hiperactivo impulsivo, ¿verdad? Entonces, en la mitad, en el 50% de los niños diagnosticados con un TDAH predominante combinado, existe una comorbilidad de también un trastorno de conducta, como lo es el negativista desafiante o conocido como oposicionista. ¿Ok? Muy bien. Alrededor más o menos de la cuarta parte, con la presentación combinada inatenta, también encontramos el oposicionista, es decir, del 100% del predominante combinado, un 50% cuenta con esta patología, esta comorbilidad, y la otra cuarta parte de lo que es el inatento también cuenta con dicha comorbilidad, ¿sí? Muy bien. Ok, el trastorno de conducta ocurre aproximadamente en la cuarta parte de los niños o adolescentes con una presentación combinada de acuerdo a la edad y el entorno. La mayoría de los niños y adolescentes con un trastorno de desregulación disruptiva, no sé si ustedes recuerdan que les hice la pregunta hace unas clases anteriores sobre si la persona con TDAH propiamente tiene la sintomatología de agresión, de agresividad, y habíamos quedado en que no. Ya sabemos que el niño que es agresivo no significa que tiene un TDAH. Que hay niños, por supuesto, que puedan tener una comorbilidad y puedan presentar agresividad, sí, eso sí puede pasar, ¿ok? Entonces, en este caso hablamos, por lo menos en el caso del trastorno de desregulación disruptiva, podemos encontrar conductas agresivas, ¿sí? Entonces, es un trastorno del estado de ánimo, tiene síntomas que también hay que ser muy cuidadosos porque pueden o bien tener una comorbilidad o bien confundirse con el TDAH. O bien confundirse con el TDAH, ¿ok? Entonces, el TDAH en un porcentaje menor de niños con TDAH suelen tener síntomas que cumplen los criterios de este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, depresivos mayores, obsesivos compulsivos y el trastorno intermitente ocurren en la minoría de las personas con TDAH. Pero por el contrario, el trastorno depresivo, el trastorno ansioso, el obsesivo compulsivo, el explosivo intermitente, ¿ok? Suele encontrarse muchísimo más en la población general, ¿ok? Es decir, en aquella población que no tiene el riesgo de tener un TDAH. Es mucho más común encontrar este tipo de trastornos, ¿de acuerdo? Muy bien. Aunque los trastornos por uso de sustancias son relativamente más frecuentes entre adultos con TDAH en la población general, los trastornos suelen estar presentes solo en una minoría de adultos con TDAH, ¿ok? En los adultos o los trastornos antisociales y de personalidad pueden coexistir con el TDAH, ¿ok? Entonces, sí podemos tener, y esto es una alerta muy importante, porque sabemos que estos trastornos también se pueden desarrollar, ¿ok? Ya. Los trastornos antisociales y de personalidad suelen verse muchísimo desde lo que es ya saliendo de la adolescencia a y incluso en la adultez, ¿ok? Entonces, estas comorbilidades son bastante densas, sobre todo en la adultez. Deme un segundito. Papi, porque se escucha, mi amor. No. Ok. El TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables, ¿verdad?
con trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Como les dije antes, sí puede existir el TDAH combinado o una comorbilidad con el autismo. Sí existen al mismo tiempo estos, o se habitan estos dos trastornos al mismo tiempo, ¿ok? Ok, incluido el trastorno del aprendizaje, que es otro trastorno del neurodesarrollo que puede coexistir, como nos decía Mercedes. Puedo tener TDAH y dislalia al mismo tiempo. Puedo tener TDAH y disgrafia, ¿ok? E incluso muchísimas otras condiciones y dificultades, ¿no? También podemos tener un TDAH combinado con autismo, un TDAH combinado con un desarrollo intelectual, con un trastorno del lenguaje, con un trastorno del desarrollo de la coordinación y con trastornos de tics. ¿Okay? Ok. Entre lo que es un cuarto y la mitad de las personas con TDAH reportan dificultades para dormir, ¿sí? Los estudios han demostrado una asociación del TDAH con el insomnio. Es decir, normalmente las personas que tienen TDAH suelen reportar que padecen de insomnio, ¿ok? Estos estudios han demostrado esa asociación y también con un trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia. La respiración suele ser más alterada durante el sueño y pueden combinarse también con lo que es el síndrome de las piernas inquietas, ¿sí? Recordemos que sí, hay niños que tienen dificultades para conciliar el sueño, incluso adultos con TDAH. Esto puede variar a medida que nosotros vamos desarrollándonos, que vamos creciendo. Sin embargo, igual puede permanecer hasta la adultez el tema del insomnio, ¿ok? No es algo que solo pasa en los niños, también ocurre en los adultos, ¿ok? Muy bien. Se ha encontrado que las personas con TDAH tienen tasas elevadas de una serie de condiciones médicas, particularmente alergias y trastornos autoinmunes. ¿Ok? Es bastante común encontrar de repente esa coincidencia, esa característica en las personas con TDAH que sufren de alergias, ¿no? Alergias de repente a nivel respiratorio, alergias cutáneas, distintos tipos de alergias, ¿sí? Ok. Muy bien. Tenemos entonces la asociación con pensamientos o comportamientos suicidas. El TDAH puede ser un factor de riesgo en cuanto a lo que es la parte de la ideación suicida, el comportamiento de los niños, que no solamente se puede ver en la infancia, en la adolescencia, sino también en la adultez. Se puede asociar con riesgos de intentos de suicidio cuando hay una comorbilidad, sobre todo con trastornos del estado de ánimo, es decir, con trastornos depresivos, con trastornos ansiosos, mayormente con trastornos depresivos, trastorno de la personalidad bipolar, ¿ok? Conducta o por uso de sustancias. También existe muchísimo lo que es el uso de sustancias, la exposición a poder llegar a desarrollar este tipo de trastornos y por ende, perdón, ellos conllevar también a lo que es una ideación suicida, ¿ok? Las consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se asocian con un rendimiento escolar o un rendimiento académico reducidos normalmente. ¿Okay? No significa que todos los niños con TDAH tengan dificultades de aprendizaje o que tengan un desarrollo, un desempeño reducido, pero sí se ha dado una asociación en algunos casos. ¿Sí? Los déficits académicos, estos problemas, suelen ser que se asocian a lo que es la escuela, el abandono de los compañeros, suelen estar más asociados a lo que son las personas que tienen el TDAH con la predominancia inatenta, es decir, tienen síntomas de falta de atención. ¿Okay? Por el contrario, los niños con TDAH combinado, los niños con TDAH hiperactivo impulsivo suelen experimentar muchísimo más lo que es el rechazo. Es decir, ellos viven más que más allá de tener alguna dificultad en cuanto a los resultados académicos,
dificultades en lo que son las interrelaciones con sus compañeros, ¿ok? Otra cosa que ocurre en las personas con TDAH hiperactivo impulsivo muy común son las lesiones por accidentes. Suelen estar frente a accidentes constantemente por la misma falta de control de impulsos, ¿ok? Muy bien. Por acá alguien escribió, vamos a ver. Ay, Dios, perdón. Ahí está. Ok, mis TDAH y altas capacidades, ¿qué tan frecuente es? También puede encontrarse, sí. Puede ser tan frecuente como el caso del TDAH con el autismo, ¿ok? No es un 100%, no es un 50%, pero sí puede haber una coexistencia, ¿no?, de altas capacidades. Claro, las altas capacidades no se consideran un trastorno, por ende no lo podemos considerar una comorbilidad, pero sí hay una asociación donde hay niños que tienen TDAH y tienen altas capacidades, y esto por lo general también suele ser bastante complejo, ¿sí? Si el niño se coloca un trapo, no por eso vamos a decir que tiene TDAH, ¿ok? Tenemos que ser muy cuidadosos. A ver, recordemos que vimos los síntomas, ¿sí? Sería demasiado arriesgado pensar que por eso el niño, pero sí podemos ver si es una conducta que se repite como una simbología de hacerse, ya está diagnosticado. Ok, ahora entiendo, ya. Dices que uno de tus alumnos, ok, bueno, allí habría que solicitar el acompañamiento psicológico para descartar ideación suicida. Pero no significa que porque se coloque el trapo en el cuello y simule ahorcarse, pero bueno, es una alerta y tenemos que mirarla, ¿ok? Entonces, por ahí hay que descartar. Si está en el colegio, si es un alumno, lo remitimos a psicología escolar y psicología escolar remite a psicología clínica. Muy bien. El TDAH es un factor de riesgo para la ideación y el comportamiento suicida, como les dije. El TDAH también está, esto ya se los comenté, lo de la asociación con lo que es la parte académica y con el rechazo frente a los compañeros de clase. ¿Okay? Para que entendamos un poquito más esto, les voy a mostrar un video. Ese video no está acá, pero se los voy a buscar. Denme un segundito. A ver. Ok. A ver. Acá estamos. Quiero que observen este video. No tiene audio, por favor. Necesito completa atención al video porque muestra, les voy adelantando, dos perspectivas del TDAH. Una donde el TDAH ha sido tratado y una donde no ha sido tratado en distintas etapas de la vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo con detenimiento. Feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart.
Ok, muy bien. Me gustaría que ustedes me Muchas comenten gracias qué a todos observaron por en el venir. video. Habéis tenido la oportunidad. ¿Qué observaron ustedes en el video? Coméntenme. Profesora, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hola Ali, te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. En el video sí se ha podido visualizar claramente, como dice, las vidas de Mario, ¿verdad? La manera Ujú, positiva y negativa con la que día a día enfrenta este tema, ¿verdad? Este problema. Pero sobre todo el entorno, qué tan importante es, por ejemplo, en la familia, ¿verdad? Los padres, ujú. cómo los padres se asocian con él, cómo lo tratan, qué tan importante es para su desarrollo, para ayudarlo si bien es cierto, no a salir del tema, pero al menos para ayudarlo a que sea un poco más eh, duradero, ¿verdad? Mejor, más flexible la situación del niño. Ujú, Eh, la así es. incomprensión, la falta de control, eh, en la escuela también, la falta de la maestra, de trato, de tino, el conocimiento de cómo lidiar con estos temas, con estos temas tan delicados con estos niños. Entonces depende Ujú. muchísimo el entorno, tanto positivo o negativamente, para que ellos avancen o retrocedan o decidan, como usted dice, a veces por el suicidio, ¿verdad? Así es. Fíjate, vamos a ver la otra parte, porque en el anterior solo nos mostró la parte de la infancia. A little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, fíjense la diferencia de un TDAH que no ha sido diagnosticado o que no lleva un acompañamiento a cuando sí. Vamos a ver, aquí comienza, no la parte más difícil porque cada etapa puede tener sus complejidades, ¿ok? Pero sí comienza a repercutir ya directamente en otras consecuencias. En este caso vemos el abuso de sustancias, por ejemplo. I can see how you feel a little bit different than the other ones. I can feel how you see a little. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la dificultad del control de impulsos, que nos queda evidente en el video.
different from the rest of the world. Fíjense. And when you're down, I know that time is. Significa que somos más propensos a vivir, las personas que tienen TDAH son más propensas a vivir una vida en desregulación, no necesariamente, ¿ok? Va a depender de las condiciones, va a depender de lo que hemos hablado anteriormente, de tener un diagnóstico, un acompañamiento, pero también de la dinámica cotidiana y familiar. Fíjense que acá vemos también una persona que ha logrado realizarse, que ha logrado, que incluso tiene el orden, ¿no? Entonces podemos ver But learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, muy bien. Muy bien, a ver, por acá nos dicen, el apoyo y la inclusión de los padres como apoyo base permite un desarrollo completo y más fácilmente, reduciendo su sintomatología, orientando a utilizar su propia diferencia neuronal para que sea aprovechado de mejor manera. Es lamentable, muchos padres creen que es entendimiento, sobreprotección y no. El acompañamiento difícil, como madre aposté, acompañé, es desgastante físico y emocionalmente, pero vale la pena. Fíjense, porque una de las otras características, otros aspectos importantes dentro del diagnóstico del TDAH, no es solamente el niño que tiene el TDAH va a asistir a un acompañamiento psicológico, porque quienes integramos parte del entorno del niño también requerimos contención, también requerimos una guía, también requerimos un acompañamiento emocional, ¿ok? Para que justamente no se dé ese agotamiento emocional que muchas veces termina en un acto fallido, ¿sí? Muy bien, los adultos o jóvenes, sobre todo los adultos que están ingresando a esta etapa con TDAH, tienen poca estabilidad laboral. ¿Okay? Adultos con TDAH muestran un desempeño con mayor dificultad a nivel laboral, dificultades para obtener sus logros, dificultades en el tema de las asistencias, con mayor probabilidad de desempleo, ¿ok? Un mayor conflicto interpersonal, relaciones familiares que se caracterizan por la discordia, relaciones o interacciones negativas, ¿sí? Personas con TDAH, las personas que tienen TDAH, dependiendo de cómo van generando un autoconcepto en la adultez, pueden tener una autoestima mucho más baja en comparación con el resto de las personas en la población, ¿ok? Las relaciones entre compañeros a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, por la negligencia o las burlas de las personas que tienen TDAH, que por supuesto sabemos muchas veces no van con la intención de dañar, pero al no tener un control, un filtro, definitivamente desgastan estas relaciones interpersonales, ¿sí? Los niños con TDAH suelen ser más propensos que los que no tienen TDAH a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia y algún trastorno de la personalidad antisocial en la edad adulta. ¿Quiere decir que todos los que tienen TDAH desarrollan un trastorno de conducta? No. ¿De qué va a derivar también ese desencadenamiento? Cómo se den las relaciones interpersonales, tanto en casa como en el colegio, ¿de acuerdo? Ok. Parte de los diagnósticos que tenemos que tener en cuenta que
para diferenciar del TDAH, ¿no? ¿Por qué? Porque hay síntomas similares que se pueden confundir. Uno de ellos es el negativista desafiante. En este caso, el trastorno negativista desafiante suele ser caracterizado por una negatividad, por una hostilidad, por un desafío constante, ¿ok? El comportamiento, en estos síntomas hay que diferenciar lo que es la aversión del niño que tiene TDAH a la escuela o a tareas que tienen una demanda muy alta o que son muy exigentes debido a la dificultad para mantener un esfuerzo mental. Ni siquiera es por un tema de dificultad de aprendizaje, sino por el esfuerzo mental que demanda, la cantidad de atención que eso demanda para poderlo concluir, ¿ok? El olvido de instrucciones y también juegan allí un rol importante la impulsividad en las personas con TDAH. ¿Qué complica el diagnóstico diferencial del TDAH con el negativista desafiante? El hecho de que algunos individuos con TDAH desarrollan actitudes secundarias de oposición hacia algunas tareas porque devalúan la importancia de esas actividades, ¿ok? Entonces, no hacen algunas cosas. Trastorno explosivo intermitente, otro trastorno que si bien puede coexistir, puede tener una comorbilidad, también hay que diferenciarlo si es que realmente está presente o no. El TDAH y el trastorno explosivo intermitente comparten unos niveles altos de impulsividad, ¿sí? Sin embargo, las personas que tienen este trastorno, el explosivo intermitente, suelen mostrar una agresión grave hacia las personas, cosa que no se presenta en el TDAH, ¿ok? No es característico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y no experimentan problemas para mantener la atención como se observa en el TDAH. Es decir, el TDAH como tal no presenta agresión y en este caso el explosivo intermitente no tiene dificultades para prestar atención, ¿ok? El trastorno explosivo intermitente suele ser poco frecuente, no es común encontrarlo en la infancia. Se diagnostica, pero sí se puede diagnosticar en presencia del TDAH, es decir, pueden tener una comorbilidad, pueden coexistir. Algunos otros trastornos del neurodesarrollo. El aumento de la actividad motora puede ocurrir, que ocurre en el TDAH, se tiene que distinguir del comportamiento motor repetitivo, que es caracterizado de movimientos estereotipados o estereotípicos, como se da en el caso del trastorno del espectro autista, ¿ok? Entonces, primero tenemos que diferenciar el tipo de movimiento. Una cosa es, digamos, el movimiento constante de distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y los movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos, ¿ok? Movimientos repetitivos de una misma parte del cuerpo, ¿sí? Muy bien, en el trastorno de movimientos estereotípicos, el comportamiento motor suele ser fijo y repetitivo, como por ejemplo el balanceo del cuerpo, morderse a sí mismo, mientras que la inquietud en el TDAH suele ser generalizada, es decir, se puede mover todo el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, en distintos momentos, ¿ok? Y no es estereotipada, es decir, no es repetitivo el movimiento. Los trastornos específicos del aprendizaje. Los niños que solo tienen un trastorno específico del aprendizaje pueden parecer distraídos debido a la frustración, la falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, incluyendo la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, mientras que su falta de atención se va a reducir cuando se realice una habilidad que no requiere un deterioro del proceso cognitivo. Es decir, un diagnóstico de TDAH en el trastorno del desarrollo intelectual requiere de la falta de atención o la hiperactividad de una manera excesiva para la edad mental. ¿Okay? Las personas que tienen autismo muestran falta de atención, sí, también muestran falta de atención, disfunción social, es decir, la dificultad social para conectar socialmente, para comunicarse socialmente
para comprender algunos estilos comunicacionales, de repente algún tipo de incluso, se me fue la palabra, parábolas, o sea, el poder comprender cosas que no sean completamente directas, racionales, puede presentarse para ellos cierta dificultad. Para todos de la misma manera, no. ¿Okay? Recordemos que hay también niveles dentro de. La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observa en las personas con TDAH se deben distinguir de lo que es la desconexión social. A veces el rechazo que siente una persona que tiene un TDAH puede confundirse de repente con desinterés y funciona distinto porque el TDAH sí conserva intereses de relaciones sociales. El autismo también, pero su manera de conectar socialmente es muy atípica, ¿ok? Hay una desconexión tanto a nivel de la resonancia afectiva como del lenguaje comunicacional, ¿sí? Muy bien, el aislamiento, la indiferencia a las señales de comunicación faciales y tonales que se observan en las personas con el espectro autista. Los niños con trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar un cambio en el curso esperado de los acontecimientos. Mientras que los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante debido a la impulsividad, ¿ok? O el escaso autocontrol. No, o sea, lo que desencadena la rabieta en el niño con TDAH no es el cambio de rutina, ¿sí? Sino es perder quizás una gratificación, ¿ok? Dejar de hacer algo placentero para él. Eso es lo que desencadena la rabieta, pero no como tal el cambio de la estructura o de la rutina en el niño, ¿de acuerdo? Muy bien, el TDAH comparte síntomas de falta de atención con los trastornos de ansiedad. Esto se distingue de lo que es la falta de atención atribuible a la preocupación o a la rumiación que se observa en los trastornos de ansiedad, ¿ok? Si bien es cierto, ambos trastornos terminan desencadenando inatención, ¿verdad? La diferencia en un trastorno ansioso o en un desorden ansioso es que mi pensamiento está asociado a algo que me preocupa, ¿ok? Algún evento futuro, algún evento que en mi mente es catastrófico, ¿ok? Es decir, en pocas palabras, algo que me preocupa, ¿ok? Muy bien, las personas con TDAH no prestan atención debido al compromiso preferencial con actividades novedosas, perdón. En este caso les explico con mayor facilidad. Quiere decir, la atención viene a ser casi que selectiva, ¿no? Si el evento o la situación que se está presentando es para mí novedoso, tengo TDAH, es estimulante, ¿ok? Me genera placer conocer de eso que están hablando, hay un interés, despierta un interés en mí, definitivamente voy a prestar atención, o sea, voy a poder fijar con mayor facilidad la atención y va a ser un poco complicado incluso salirme de allí, ¿sí? La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad, sin embargo, el TDAH, el síntoma no está asociado a la preocupación, como les dije antes, la dificultad de concentración, en este caso, puede ubicarse también o puede asociarse con un trastorno de estrés postraumático y esto puede llevar, si ya van a entender por qué les digo que la historia clínica es vital dentro de, porque pueden diagnosticarse erróneamente, es decir, podemos confundir dificultades en la concentración asumiendo que la persona tiene un TDAH cuando en realidad tiene un estrés postraumático. Entonces, es importante realmente hacer todas las preguntas posibles cuando nos llega un presuntivo caso de TDAH.
¿Puedo tener mi hipótesis de TDAH? Sí, pero tengo que descartar también que no sea ansiedad, que no sea un estrés postraumático, que no sea un traumatismo, que no sean otras cosas, ¿verdad? Los padres pueden minimizar síntomas relacionados con el trauma de sus hijos y los maestros, ¿ok? Entonces, a menudo desconocen la exposición del niño a eventos traumáticos. Es una realidad. Muchas veces los papás no tienen, por ejemplo, hay niños que viven situaciones complicadas en el colegio y los papás no están al tanto. Y no porque a veces no estén presentes, muchas veces no se les avisa, ¿ok? Tenemos que estar muy atentos con eso, ¿ok? Y sobre todo no solo con el colegio, sino crear un lazo de confianza con nuestros hijos. Pero mientras más pequeños son, un poco más de dificultad puede haber para que ellos nos cuenten con precisión, ¿ok? Entonces hay que crear ese lazo, ese vínculo, para que ellos puedan atreverse a contarnos las situaciones que pueden estar viviendo, que pueden confundirse después o dar un diagnóstico errado, ¿sí? Por otro lado, tenemos las personas con trastornos depresivos, quienes pueden presentar también una incapacidad para concentrarse. ¿Qué sucede? ¿Cómo diferenciamos la dificultad de concentración en un episodio depresivo, en un trastorno depresivo, versus en un trastorno de TDAH? Esa dificultad de concentrarse solo se da única y exclusivamente cuando la persona está en su periodo de transición de lo que es el trastorno depresivo. Es decir, cuando se recupera, esta dificultad de concentración desaparece. En el TDAH persiste. ¿Ok? No hay ese cambio de, no, es que ya ahora sí me concentro porque ya se me quitó el TDAH, ¿no? No existe eso, ¿sí? En el trastorno bipolar, es que sí es así, pues, ¿no? O sea, ahora, lo que sí puede pasar es que desarrollen habilidades, la persona con TDAH, donde logre sostener por mayor tiempo la concentración, pero la dificultad a nivel de concentración va a estar allí presente, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Las personas con un trastorno bipolar pueden tener mayor actividad, poca concentración y una mayor impulsividad. Igual, como en el caso de la depresión, la persona con un trastorno bipolar, ¿qué va a pasar? Que esta persona va a tener episodios, ¿ok? Episodios en los que va a estar con dificultades de concentración y, por supuesto, una de las características del trastorno bipolar es que las emociones son episódicas, ¿ok? Duran un determinado tiempo. Entonces, definitivamente, ¿qué va a ocurrir? Que cuando merme ese tiempo, cuando pase ese periodo, va a recuperar el nivel de concentración. ¿Sí? En el trastorno bipolar, es raro en los adolescentes, para que lo tengan en cuenta, incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa son prominentes, mientras que el TDAH es común en los niños y adolescentes que muestran ira e irritabilidad excesiva. Ojo que la irritabilidad no tiene necesariamente que desencadenarse en agresividad, ¿ok? A ver, a ver. ¿El bullying cuenta como evento traumático? Sí, definitivamente. Genera un trauma emocional y a veces también físico, ¿ok? Que también está acompañado de lo emocional, no se desliga nunca. Ok, muy bien. En adolescentes y adultos puede ser difícil distinguir el TDAH del trastorno límite, del narcisista y de otros trastornos de la personalidad. Algunos trastornos de personalidad tienden a compartir características de desorganización, ¿ok? De intrusión social, ¿ok? De desregulación emocional y desregulación cognitiva,
Sin embargo, el TDAH no suele caracterizarse por el miedo al abandono, ¿ok? Tampoco suele caracterizarse por las autolesiones. Por ejemplo, si tenemos a una persona, un adolescente, que presenta autolesiones, lo primero que vamos a descartar de repente es un TLP, un trastorno límite de la personalidad. Pero también tenemos que verificar que no exista uso de sustancias, ¿ok? Y tenemos que explorar si no hay síntomas de TDAH. También tenemos que explorar eso, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, el TDAH no se caracteriza por, ok, ya esto se los comenté. Puede ser necesaria una observación clínica prolongada, como les acabo de mencionar, una entrevista con informantes, con una historia clínica para distinguir entre lo impulsivo, socialmente intrusivo o comportamiento inapropiado, ¿verdad? Narcisista. Agresivo o dominante para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Okay? Les pregunto, chicos, ¿es fácil hacer un diagnóstico de TDAH? Ahora entendemos por qué el diagnóstico no siempre es tan rápido y toma tiempo. No es fácil hacer un diagnóstico de TDAH. ¿Que hay casos en los que es fácil? Por supuesto. Por supuesto que sí. Como cuando vamos, las personas van a hacerse el diagnóstico a ver si tienen un tumor maligno. Hay tumores malignos que se encuentran fácil, hay otros que no. Igual es con la salud mental. ¿Sí? Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en el especialista, tenemos que comunicarle al especialista. Yo siempre le digo a mis pacientes, mira, si tú no estás de acuerdo, incluso no suelo hacer interpretaciones, no es parte de el trabajo terapéutico. Sin embargo, hay momentos en los que podemos atrevernos, dependiendo de la confianza terapéutica, a hacer alguna interpretación, pues no. Entonces, mira, voy a realizar esta interpretación. Si tú me dices que no va por allí, que no coincide, siéntete en la libertad de decirme, no le di nada que ver, no tiene nada que ver por allí. Porque yo también me puedo equivocar como profesional, ¿no? Entonces, importante, chicos, confíen en sus especialistas. Si no tenemos confianza en el especialista, no estamos haciendo nada, ¿ok? Muy bien. Otros aspectos importantes a considerar: el TDAH no se diagnostica si los síntomas de falta de atención o hiperactividad se dan durante un evento o hay un trastorno psicótico identificado. ¿Qué quiere decir eso? Hay una desconexión con la realidad, ¿ok? Si durante esa desconexión, no se llama desconexión con la realidad, pero para que tengan ustedes una idea, quienes no manejan el término, si durante ese momento yo presento síntomas de TDAH, no significa que yo tenga TDAH, ¿ok? Muy bien, síntomas inducidos por medicamentos. Nosotros en la historia clínica también revisamos qué medicamentos tomas, hace cuánto tiempo los tomas. Esta presentación la has tenido antes, es la primera vez que la tienes, ¿no? Entonces tenemos que identificar. Porque sí, hay medicamentos que pueden generar sintomatología similar a la que tiene el TDAH. ¿Qué tipo de medicamentos? Algunos. ¿Quiere decir que no puedo tomar esos medicamentos? No, amigos. Si usted tiene que tomarse el broncodilatador, se lo tiene que tomar. ¿Ok? No, que entonces voy a tener inatención. Bueno, va a ser momentánea. ¿Ok? No va a ser eterna. ¿Sí? Entonces no le tengan miedo a eso. Los broncodilatadores, las isoniazidas, los neurolépticos, ¿ok? Los medicamentos de reemplazo de la tiroides, por ahí, que también pueden causar de repente dificultad de la comprensión, dificultad en la atención, en la concentración, no en la comprensión, en la concentración. Se diagnostican como trastornos relacionados con otras sustancias. ¿Ok? Y es porque hace referencia a medicamentos, no a uso de sustancias ilícitas. ¿Ok? Trastornos neurocognitivos. Si bien el deterioro, y esto es importante que lo escuchen, en la atención
puede ser complejo, uno de los dominios cognitivos afectados en el trastorno debe representar una disminución de un nivel previo de desempeño. Es decir, yo he tenido un cierto desempeño en mi vida, ¿sí? Y comienzo a tener un deterioro a nivel cognitivo, ¿sí? Que puede ser mayor, puede ser leve. El trastorno neurocognitivo, donde puede haber dificultades de concentración, de atención, de aprendizaje y de varias cosas, se comienza a presentar en la adultez, ¿ok? Mientras que el TDAH se presenta desde la infancia. Debe haber estado presente antes de los 12 años, ¿ok? Y esto no representa una dificultad, una disminución del funcionamiento, ¿ok? Como les dije, las personas con TDAH tienen una mayor tasa de mortalidad general, ¿ok? Porque suelen tener con mayor frecuencia accidentes o lesiones. Pueden tener también una mayor probabilidad de obesidad e hipertensión entre las personas con TDAH. ¿Por qué? Porque hay una dificultad para el control de impulsos y eso está relacionado con la alimentación y eso está relacionado con los accidentes y eso está asociado a múltiples eventos que desencadenan situaciones que generan lesiones, accidentes o problemas o hábitos cotidianos de la persona, ¿ok? Muy bien. Preguntas o comentarios hasta acá, chicos. Están hoy calladitos, calladitos. Se puede confundir con otros trastornos, así es. Por eso esto es algo de revisar constantemente. Les cuento, incluso a mí me pasa, yo cuando tengo que hacer un diagnóstico, yo me reviso a veces el DSM, no les podría decir la cantidad de veces que sea necesario. ¿Ok? Y es algo con lo que ya vengo estudiando hace muchos años, pero igual no podemos confiarnos. ¿Ok? Muy bien, chicos, les voy a compartir un poco más de la historia de Mario. Mario es un personaje ficticio, pero que ha sido muy bien desarrollado para explicar cómo funciona el TDAH. Denme un segundito para ubicarles. Aprende inglés fluido este año y también desarrolle la disciplina y la confianza. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el Atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él. Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del Atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Ok, esa es una pequeña presentación del abuelito. Vamos a escuchar un poco de los comentarios de otros especialistas también
donde está incluido neurólogo, un equipo multidisciplinario, ¿sí? Las posibles evoluciones que puede haber en la vida de un niño con TDAH. Por un lado, con apoyo de parte de su entorno y por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo, es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien. Pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto o que no atiende o que no escucha o que le cuesta obedecer o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú
si entrase tu padre solo a hablar con el médico, ¿no? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta y debe estar en la consulta y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño. Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto, ¿eh? Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo, o sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección y al mismo ritmo y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema,
pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que por supuesto puede ser una persona muy feliz. Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, qué hemos hecho mal, y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, en el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH, pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno del aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo, al igual que cuando interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando
unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles, y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve
hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada podemos modificar el curso de los acontecimientos y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, que eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "Todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir, ¿no? Yo creo que situaciones de estas, campañas de estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía, a fecha de hoy, hay en la sociedad una negación del trastorno, que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue, y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendrían mucho más claras las... Ok, muy bien. Nos queda súper claro, entonces, lo importante que es cómo preparamos el ambiente cuando tenemos un diagnóstico como el del TDAH. Y sobre todo, cómo lo preparamos no solamente en la relación escolar, sino también como padres, familiares, amistades, todos, ¿ok? Entonces todos somos parte de. Por acá nos pregunta Daisy que quién detecta el TDAH. A ver, ¿quién nos ayuda a responderle a nuestra compañera cómo llegamos a este diagnóstico? ¿Quiénes son parte del diagnóstico, chicos? Schneider, ¿puedes abrir tu micro?
Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Listo, perfecto. El diagnóstico de TDAH, al igual que el resto de diagnósticos del neurodesarrollo, se obtiene mediante la atención de manera integral y multifacética de múltiples especialistas. Lo recomendado es que mínimo sean tres, que son el psicólogo, el psiquiatra y en el caso de niños pequeños, el neuropediatra y en el caso de adolescentes y adultos, el neuropsicólogo, siendo esta la El base para neurólogo. dar el diagnóstico. Muy bien, sí, definitivamente siempre va a estar, como dice Schneider, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra va a estar también vinculado dependiendo del caso, ¿sí? Pueden incorporarse algunos otros especialistas, va a depender, por supuesto, del caso, ¿sí? Pero no es como que el psicólogo nada más diagnostica o el neurólogo nada más diagnostica. Recordemos que es un diagnóstico multidisciplinario. Eso es muy importante, chicos, que lo tengan en consideración, ¿ok? Muy bien. Preguntas, comentarios. Así es, tenemos que pasar por un acompañamiento con, primero, psicología y neurología, ¿ok? Y de allí nos van a derivar, si es necesario, algún otro especialista, ¿ok? Profesora, una Sí, consulta. Ali, te escuchamos. Por ejemplo, en el caso de Mario que hemos visto, ¿verdad? El niño con un buen acompañamiento, con un tratamiento especializado, el apoyo de los padres y su entorno, en el colegio también, se ve que progresa, ¿verdad? O sea, al menos tiene un mejor desenvolvimiento. Se puede decir que el TDAH entonces, si bien es cierto, no se cura, pero pasa por niveles, ¿verdad? Se puede, Sí, habíamos visto la gravedad. ajá. Entonces, Ujú. pero tiene que ver mucho la medicación también ahí. Va a depender, no todos necesariamente requieren medicación, eso lo define, por acá justo preguntaban, quien define el tema de la medicación es el neurólogo, el psiquiatra, ¿ok? En este caso no estamos involucrados en una medicación los psicólogos, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Nosotros sí podemos hacer un tratamiento psicoterapéutico, nosotros podemos hacer un diagnóstico, pero no medicamos, ¿sí? Vladimir, creo que allí te respondimos. El especialista encargado de medicar es el neurólogo o el psiquiatra, ¿ok? Como un docente puede saber si un grupo de estudiantes tiene alguna condición o pertenece a la población oculta. En Perú sabemos que una estudiante tiene una condición. ¿Cómo un docente puede saber si un grupo de estudiantes tiene una condición? Bueno, eso deben comunicárselo al principio. Mira, todos los padres, Vladimir, pasan por un proceso de duelo, ¿ok? Bueno, no todos, pero en realidad hay un proceso en el que nos adaptamos, ¿sí? A esa nueva realidad, ¿sí? Entonces, se vive como un duelo al tener el diagnóstico y esto es necesario para poder lograr una aceptación, ¿ok? Esto no es malo, no es que si está triste porque le dieron el diagnóstico, el papá es malo, no quiere al hijo, no, eso no significa eso, es completamente natural y es completamente adaptativo que vivamos un proceso de duelo. Pero justamente, si esto ocurre, el padre debe acudir también a un acompañamiento emocional, ¿sí? Básicamente es ello. Muy bien, chicos, bueno, nos vemos en la clase número 5, donde vamos a hablar sobre las recomendaciones, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase. Un abrazo, que pasen una excelente noche.